Mire, esta semana fue presentado el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project y, en pocas palabras, las 32 entidades del país salieron reprobadas. Bueno, vaya, ni siquiera la entidad que está mejor calificada alcanza el punto, vaya. Esto significa que podría estar apegado al Estado de Derecho, ¿no? Se queda exactamente a la mitad. ¿Hay otros datos? ¿En qué podemos sustentar este informe sobre la realidad de lo que hoy ocurre en nuestro país? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Gracias, Magda. A ver, muy interesante este reporte que hacía referencia Magda sobre el Estado de Derecho y el retraso que tenemos en la República Mexicana en general, Víctor. Pero yo quisiera partir básicamente de esta premisa. ¿Para qué sirve el Estado de Derecho? Todos los ciudadanos sabemos para qué sirve el Estado de Derecho, en qué contribuye a la calidad de vida de los mexicanos. Y bueno, déjame hacer una pequeña descripción de lo que puede ser esto que es precisamente el Estado de Derecho. ¿Para qué sirve? Para vivir en armonía, para ponernos de acuerdo las diferentes comunidades y tener reglas de lo que se debe y lo que no se debe hacer y que sea sancionado el que no cumpla con esas reglas para la buena convivencia, ¿sí? Para disfrutar la vida, para eso sirve el Estado de Derecho y para poder de alguna forma también disfrutar el patrimonio, tu casa, tu auto, tu bicicleta, tus cosas. Para eso sirve el Estado de Derecho, ¿sí? Para tener certidumbre, Raúl. Tener certidumbre de que vives una vida en orden, de que vives una vida de progreso, de crecimiento, de seguridad, felicidad, estabilidad. Para eso sirve. Así es. Igualdad de oportunidades, que todos tengan la misma oportunidad, la oportunidad de desarrollo, que todos tengan la misma oportunidad de ir a la escuela para tener una buena educación y tener la posibilidad de un buen trabajo, ¿sí? Y sobre todo, también sirve el Estado de Derecho para tener una democracia, ¿sí? Por eso es importante, pero a veces perdemos un poco de vista qué es el Estado de Derecho y por eso quise referirme a estos conceptos que tú muy bien has resumido del Estado de Derecho. Vivir en orden, ¿sí? Y que el que la haga, la pague, que todos tengamos la misma oportunidad de tener una calidad de vida con paz, ¿sí? Y eso es precisamente lo que lamentablemente en nuestro país, en este reporte que da a conocer el World Justice Project, que ya decía Magda, vamos lamentablemente para atrás en los últimos 4 reportes. Y déjame nada más para darte la palabra, mencionar algunos. Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis, Tabasco y Sonora van para atrás. Perdieron en los últimos 4 reportes que se han dado año tras año, se ha ido disminuyendo el Estado de Derecho, se ha perdido Estado de Derecho. ¿Quiénes tuvieron una ligera mejora, aunque están reprobados, como bien se decía? Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas. Y déjame decir que llama la atención que Yucatán, por cierto, a donde te vas a ir próximamente, es un estado, sí, que ha mantenido en los últimos 4 reportes el mejor Estado de Derecho del país, aunque es bajo, pero es el mejor Estado de Derecho. Y ahora está junto con Yucatán, Querétaro y Guanajuato en este último reporte. Querétaro y Guanajuato, y vaya que tienen sus problemas, Víctor. Lo peor que le puede ocurrir a un ciudadano promedio o de nivel bajo, y peor si es de un nivel de clase baja, es tener un problema con la justicia en este país, tener que enfrentarla en una de sus muchas acepciones, que puede ser desde un robo simple de una propiedad hasta el atentado contra tu vida o de algún ser querido. Porque Dios te libre de caer en manos de una fiscalía y de una procuraduría, porque es un verdadero infierno, y lo hemos vivido. Te pongo 3 estampas recientes. Una la mencionaba hoy el propio presidente, el caso de una mujer indígena migrante que en Tamaulipas, luego de 12 años, la fiscalía descubrió que la habían metido injustamente a la cárcel. Con usted disculpe, la vuelven a dejar o la van a dejar en libertad en breve. En Nuevo León, un padre de familia que pide justicia para la muerte de su hija, Devani, y que se enfrenta a la situación de que simplemente la investigación ha sido una auténtica porquería. Recurre a una investigación privada que emite un juicio completamente diferente a lo que la versión oficial de la Fiscalía de Nuevo León da.
Nos vamos rápidamente a Veracruz, donde un joven, como dice un analista por su portada de jeta, perdón por la expresión, Raúl, pero esa es la realidad, porque en este país ser moreno, pobre o con rasgos indígenas te hace susceptible de caer como delincuente, y por llamarse simplemente Antonio de Jesús, si mal no recuerdo, Antonio de Jesús, y apellidarse Hernández, que dicho sea de paso es uno de los apellidos más comunes en este país, la justicia decide meterlo a la cárcel porque era el homónimo del verdadero responsable, que por cierto está libre. Y bueno, si no es por la presión de sus amigos y de sus compañeros, este joven todavía estaría en la cárcel y seguramente enfrentaría una condena larga. ¿Cuánta gente, así Raúl, pregunto en este momento, cuántas personas y cuántos mexicanos y familias están viviendo el drama de una mala justicia en este país? Híjole, creo que han de ser muchísimos. Así es, y eso es lo que precisamente da incertidumbre, Víctor, y eso es lo que precisamente disminuye la calidad de vida de las personas, y eso es lo que no da certidumbre y confianza con las cosas que lamentablemente nos estás narrando y que simplemente hacen este resumen de que yo lo sintetizo de esta forma, de falta de Estado de Derecho. Pero déjame terminar con esta parte de ¿qué es y por qué se ha debilitado el Estado de Derecho? ¿Por qué de alguna forma hemos perdido la certidumbre y muchos de los delitos como los que estás mencionando se quedan en la impunidad? Primero, se han debilitado los contrapesos. A veces no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, el ataque diario que se hace a la prensa desde el atril presidencial, eso ha venido debilitando precisamente a los medios de comunicación. Otro contrapeso, desde luego importante, la misma sociedad civil. Los organismos de la sociedad civil, muchos de ellos con patrocinios del sector privado o de organismos internacionales, son todos los días descalificados desde el atril presidencial, y esos contrapesos son los que se han venido alterando, y por eso tenemos también esta falta de Estado de Derecho. Un primer punto. Un segundo, la contracción de la sociedad civil. ¿Qué ha sucedido en estos últimos años? Que la sociedad civil ha dado pasos para atrás para no meterse en esta discusión, en esta polarización que se crea desde el mismo gobierno federal. Pasos para atrás de la sociedad civil. El deterioro del sistema de justicia, que de acuerdo a las mediciones de muchas Causa en Común y otros organismos civiles que se han dedicado a analizar qué ha pasado con esta migración de un sistema de oralidad a un sistema acusatorio, al sistema de oralidad, de alguna forma no ha sido eficiente, faltó capacitación, faltó eficiencia. Los primeros respondientes, los primeros responsables de la autoridad no sabían qué hacer. Se tiene que llenar una serie de formatos y lamentablemente todos esos eslabones de la cadena de la justicia, como bien lo dices, quedan desde luego deteriorados por este deterioro que se ha dado en este punto. Un cuarto, no hay avances en la lucha anticorrupción. Lamentablemente, a pesar de que este gobierno tuvo ese tino de poder meter en su campaña ese combate a la corrupción de los sexenios pasados, de esa corrupción rampante, brutal de los sexenios pasados, pero que lamentablemente sí en este mismo sexenio han seguido las cosas igual. Entonces, estos 4 puntos son sin duda parte fundamental de que el Estado de Derecho se ve vulnerado, se ve debilitado, y eso en detrimento, desde luego, de la calidad de vida de los mexicanos, Víctor. Agregaría, Raúl, cómo hemos normalizado esta situación, cómo poco a poco nos hemos ido acostumbrando y hemos perdido nuestra capacidad de asombro e indignación ante hechos que en cualquier otra parte del mundo serían aberrantes y altamente criticables y generarían denuncias y generarían expresiones de la sociedad de manera masiva. Aquí pasa todo y no pasa nada. Estamos impávidos ante lo que ocurre. Nos enteramos de crímenes atroces, nos enteramos de estafas terribles, nos enteramos de políticos corruptos infames, nos enteramos de gobernadores ineptos que roban, saquean estados y se van y quitados de la pena, y la sociedad sigue observando, pasiva. Nos falta mucho todavía en ese sentido, evolucionar para poder realmente manifestarnos, porque es solo así como actúa la clase política en este país, bajo presión. Los casos que te mencioné, Raúl, anteriormente, que son casos del ciudadano común, del ciudadano de pie de calle, solo se vieron resueltos después de que hubo una indignación genuina y una manifestación de la sociedad
que encontró cauce a través de algún medio de comunicación responsable, como fue el caso de nosotros que servimos de ventana para todas estas causas. Solo entonces es cuando actúa la autoridad. Pero si no existe esa manifestación, si no existe esa demanda, pues a nuestra clase política, a nuestros administradores, están más ocupados y preocupados por seguir saqueando al erario y permaneciendo en sus puestos que por resolver los problemas sentidos de esta sociedad. Están las agendas pendientes, Víctor. Sí, la agenda de seguridad, la agenda de salud, la agenda de educación, siguen pendientes. ¿Y cuál es la prioridad? Perdón, salud. La prioridad sigue siendo otra cosa. Están enfrascados en otros asuntos, el tema electoral, están en polarización, en si vamos o no vamos a la cumbre. Sí que es importante, pero me parece que la agenda prioritaria de este país está abandonada. Ayer hablábamos de los 100,000 desaparecidos, esta cifra tremenda de esta tragedia para los mexicanos, de los desaparecidos que se están dando hoy. 25 personas están siendo desaparecidas hoy en este país, y lamentablemente el discurso, la narrativa, lo que se habla, lo que se dice es: hay que tener consideraciones para los criminales, para las bandas de criminales, cuando la sociedad, los ciudadanos de bien, sí estamos viendo y rascándonos con nuestras propias uñas, lamentablemente, ante esto. Son las incongruencias que a veces hemos venido viendo de un discurso que ofrecía luchar contra la corrupción y que vemos a un gobierno plagado de actos de corrupción, de cercanos y de muy cercanos, desde luego, a los nuevos personajes de la política. Hablamos también que se ofreció que en 6 meses iba a recuperar la paz de este país, y que vemos que tenemos 120,000 víctimas, más de las que tuvo Peña Nieto y Calderón, sí, lamentablemente por la violencia. Hablamos de que iba a haber una mejor calidad de vida y menos pobres, y lamentablemente hoy contamos a más pobres. Sí, la situación definitivamente es compleja, es adversa, pero ¿por qué es peor el escenario? Porque no se ve cómo. Fíjate, para poder mejorar el Estado de Derecho, dicen los organismos internacionales, los que saben, los expertos, se necesitan, primero, acciones concretas de estos actores, de autoridades, de ciudadanos, de la sociedad civil, de la academia y de la iniciativa privada. Trabajar todos en conjunto y en armonía para lograr avances en el tema de, por ejemplo, esto que es precisamente el Estado de Derecho. ¿Pero qué vemos? Polarización, división, denostación contra los de la UNAM, contra los médicos, contra la clase media, contra todos. Y eso es muy difícil poder armonizar una demanda importante para tener mejor calidad de vida cuando lo que se hace es precisamente dividir, polarizar, denostar. Raúl, es muy difícil hacer juicios cuando está metido uno en el problema. Tendremos que esperar un poco el paso del tiempo para poder hacer un balance objetivo de cómo ha sido esta administración. Pero lo que sí me queda claro es que si nos atreviéramos a hacer un cálculo a estas alturas, hemos fracasado en seguridad, hemos fracasado en salud, hemos fracasado en economía, hemos fracasado en Estado de Derecho, hemos fracasado en lucha contra la corrupción. Tal vez sea demasiado severo en este juicio, pero es la percepción que tengo, a pesar de los magros logros y de lo que se anuncia y lo que se dice en las mañaneras y de los esfuerzos. Igual al tiempo te digo: oye, nos equivocamos porque ya cambiaron las cosas de repente y un buen día este país amaneces y es diferente. Pero sinceramente, a esta edad, a estas alturas y en este tiempo, lo dudo mucho. Así es, como dices, vendrá el juicio. El problema es que a veces pareciera que no pasa nada, pero lamentablemente, día con día, semana tras semana, sí, vienen deterioros, y lo que se podría ver como acciones para mejorar las cosas no están consideradas en la agenda, por lo menos de esta administración. Así las cosas, Víctor. Así las cosas. Tiempos interesantes, Raúl, por decirlo menos. Felices vacaciones, Víctor, que te vaya muy bien. Nos vemos en algunos días más. Saludos.